Hay páginas en internet que se olvidan solas. Y luego están las que nadie se atreve a mencionar en voz alta, pero todo el mundo visitó alguna vez. Durante años, si querías saber lo que realmente estaba pasando en la guerra contra el narco en México, no ibas a la tele. Abrías una página anónima, de fondo negro, con fotos que nadie más se atrevía a publicar. Esa página se llamaba El Blog del Narco. Y lo más inquietante no es lo que mostraba, sino quién estaba detrás. Y cómo casi termina desapareciendo con todo y su creadora. Finales de los 2000, principios de 2010, la violencia del narco explota, los cárteles pelean territorio y las masacres empiezan a volverse rutina. Periódicos enteros dejan de cubrir ciertas zonas, estaciones de radio pierden historias completas, reporteros son amenazados, golpeados. A esto algunos periodistas lo llaman zonas de silencio, lugares donde sí pasan cosas, pero nadie las cuenta, al menos no de forma oficial. En ese silencio incómodo aparece algo que no viene de un medio tradicional, ni de una redacción, ni de una televisora. Aparece un blog anónimo, escrito por alguien que firma con un simple nosotros. Entre 2008 y 2010 empieza a circular una dirección llamada El Blog del Narco. La página se llena de videos, fotos y relatos que muestran lo que los noticieros mencionan de pasada o ni siquiera tocan. Ejecuciones, levantones, mensajes del crimen organizado, escenas de día a día de la guerra. No tiene logo de cadena, ni patrocinadores, ni un rostro visible. Solo una idea clara, documentar lo que está pasando, cueste lo que cueste. Muy rápido, el blog se convierte en referencia. Periodistas, académicos, policías, curiosos, gente de otros países, todos entran ahí para ver lo que el Estado y los medios formales no muestran. Algunos lo llaman el archivo ciudadano del narco más grande de México. Otros lo llaman directamente la página más obscura de Internet en español. En 2013, The Guardian y otros medios internacionales logran lo que parecía imposible: entrevistar a la persona que dice haber creado y alimentado ese monstruo digital. Cuenta que es una mujer joven, periodista, del norte de México. No da su nombre real, usa uno falso, Lucy. Dice algo que resume todo su motor: soy periodista, soy mujer, amo México y quiero que el mundo vea lo que está pasando. Vivir para contar lo que otros quieren callar. Nunca pensé que mi vida estaría marcada por el exilio. Nunca pensé que escribir, compartir información, abrir espacios para que la gente supiera lo que realmente estaba pasando en México, me costaría un país entero. Durante mucho tiempo fui solo una voz detrás de una pantalla, anónima, invisible, protegida por la distancia entre mi nombre y mis palabras. Pero en un país donde la violencia se volvió paisaje y el silencio una forma de supervivencia, informar dejó de ser un acto cotidiano y se convirtió en un riesgo. Cuando informar se vuelve peligroso, hubo un momento en que entendí, aunque demasiado tarde, que abrir espacios de información en una sociedad sedada por la censura del narco tenía un precio. No lo vi venir. No imaginé que publicar hechos violentos y sangrientos que ya estaban ocurriendo a plena luz del día me obligaría a cruzar fronteras. Yo solo quería que la gente supiera. Nunca me imaginé terminar en el exilio. Nunca me imaginé vivir con miedo constante. Ese miedo que no grita, pero que te acompaña cuando caminas por una calle desconocida en otro país. Ese miedo que te recuerda que no puedes volver. Según su relato, no trabajaba sola. Al principio la acompañaba un ingeniero en computación, también joven, también anónimo, que se encargaba de la parte técnica, servidores y dominios de seguridad. Lo más inquietante, Luz asegura que nunca lo conoció en persona. Trabajaban juntos, uno al lado del otro, pero todo a través de la pantalla. Me han preguntado por el webmaster del blog del narco. La verdad es que no tengo información precisa. Han pasado semanas. El silencio pesa. Quiero creer que aparecerá.
Quiero creer que todo esto tendrá una explicación menos oscura de la que imagino por las noches. Pero también me estoy preparando para una noticia fatal, aunque no lo quiera aceptar. Vivir así es aprender a convivir con la esperanza y el miedo al mismo tiempo. El anonimato fue mi escudo, pero también mi condena. Cuando no tienes rostro, es más fácil que te conviertan en amenaza. Cuando no tienes nombre, es más sencillo que te borren. Y aún así, volvería a hacerlo. Porque informar no debería ser un acto de valentía. Debería ser normal. Debería ser seguro. A veces me pregunto si algún día podré regresar. Si podré caminar por mi país sin sentir que cada esquina guarda una historia que intentaron silenciar. Si podré escribir sin mirar detrás del hombro. Mientras tanto, sigo aquí, lejos pero conectada, con miedo pero firme, exiliada pero no callada. El flujo era brutal. Mensajes, correos, videos, fotos, llamadas, tips desde otras partes del país. Lucy cuenta que recibía material de policías, de gente que vivía cerca de las escenas del crimen, e incluso en ocasiones de los mismos grupos criminales que querían mostrar su versión de la historia. Ella editaba textos, verificaba lo que podía, subía contenidos casi en tiempo real, dormía poco, vivía con miedo y paranoia constante, cambiaba de casa, de ruta, de teléfono. El blog no solo mostraba violencia extrema, también exhibía la incapacidad o la falta de voluntad de autoridades y medios para contar lo que estaba pasando. Por eso, algunos lo veían como un acto de resistencia, un archivo incómodo que no pedía permiso a nadie. Hay días en los que siento que estoy hecha de fragmentos. Fragmentos de tristeza, de rabia, de esperanza, de miedo. Me preguntan cómo estoy procesando todas las emociones y presiones. La verdad es que no lo estoy haciendo bien. Me siento muy mal. Estoy muy triste. Hay personas que me escriben correos, mensajes, tweets, palabras llenas de apoyo. No saben cuánto me sostienen. En medio de esta tormenta, leer que alguien entiende por qué hice lo que hice, que alguien agradece el riesgo, me ayuda a no derrumbarme del todo. Pero no he podido enfocarme, no he podido aclarar las cosas en mi mente. Estoy luchando conmigo misma. Siempre he sido una persona lógica. Me gusta analizar, ordenar ideas, separar emociones de hechos, pero esta vez quiero que mi corazón gane. Quiero que mi colega esté bien. Me aferro a esa posibilidad, aunque la realidad del país me obligue a imaginar escenarios oscuros. Vivimos rodeados de violencia. Esa es la verdad. Y aquí, lejos de México, estoy sola. Demasiado tiempo para pensar. Demasiadas horas para preguntarme qué sucedió con él. Muchos creen que el exilio es una especie de salvación automática, que cruzas el océano y todo se vuelve más ligero. No es así. España es un país hermoso, pero también lo siento triste. Tal vez sea la situación económica que atraviesa, tal vez sea mi propio estado emocional proyectándose en todo lo que veo. Yo pensé que sería más sencillo, que aquí podría reconstruirme con más facilidad, pero es complicado. No me ayuda demasiado en mi situación personal. Estoy aquí porque fue la decisión que tomé, porque necesitaba salir, porque no había otra opción real. Pero eso no significa que sea fácil. El exilio no es descanso, es supervivencia. Desde Europa me preguntan qué huella dejó el blog del narco en la libertad de información en México. Dejó algo muy simple y muy poderoso. Acostumbró a la gente a estar informada. Fue una ventana sin censura, una grieta en el muro del silencio. Mostraba lo que otros no se atrevían a mostrar. Y cuando una sociedad prueba la información sin filtros, ya no quiere volver a la oscuridad. Pero las cosas han cambiado. En los últimos meses, con nuevas reformas de ley, se ha prohibido incluso utilizar términos como ejecutado, balacera, levantón, encarcelado. Palabras que describen una realidad brutal ahora se consideran problemáticas. Es como si borrar el lenguaje pudiera borrar los hechos.
Los medios tradicionales están cada vez más atados, legalmente amordazados, y la ciudadanía lo sabe. La gente exige estar informada, aunque los grandes medios estén limitados. El vacío comunicacional. Lo que existe en México es un vacío comunicacional profundo. Yo lo llamo censura legalizada. La gente tiene sed de información y sabe perfectamente que muchos medios tradicionales manipulan los escenarios sociales al antojo de los poderosos. Cuando el discurso oficial se impone y las palabras se regulan, no desaparece la realidad, solo se vuelve más peligrosa. Las autoridades entendieron algo clave. Los nuevos medios son una ventana poderosísima en medio de la censura tradicional. Y cuando algo es poderoso, el poder quiere controlarlo. No es solo el crimen organizado quien impone un bozal a la prensa mexicana. También existen grupos de poder político que presionan, condicionan, vigilan. Pero todavía existimos quienes luchamos por la verdad. ¿A quién temo más? Me han preguntado si temo más a los carteles o a las autoridades. La respuesta incómoda es sí. Temo más a las autoridades, porque generalmente tienen mayor despliegue tecnológico, más recursos, más herramientas para rastrear, vigilar y callar. El crimen organizado infunde terror directo. El poder institucional puede hacerlo con apariencia de legalidad, y eso es aún más inquietante. Organizaciones y periodistas criticaron que publicar todos esos videos y fotos sin filtro podían convertir al blog en una especie de altavoz del narco, un lugar donde los grupos presumían su poder. Lucy responde en las entrevistas que su intención nunca fue glorificar a nadie, sino documentar todo, incluso lo que era incómodo de mirar. En medio de ese debate ético, el sitio siguió creciendo. Llegó a recibir millones de visitas, a ser citado por medios extranjeros y convertirse en referencia obligada para cualquiera que investigara de la guerra contra el narco. Pero cuando algo así crece tanto, empieza a atraer una atención que nadie quiere, ni el gobierno ni los cárteles. Con el tiempo, la presión se volvió personal. Lucy relata que empezó a recibir amenazas directas, mensajes que demostraban que sabían más de ella de lo que debía ser posible. Hay algo curioso en la distancia. Cuando estás dentro del país, muchos guardan silencio. Cuando te vas, aparecen las críticas. Me preguntan por qué ahora, justo cuando estoy lejos de México, se escuchan más voces cuestionándome. La respuesta es incómoda, pero honesta. Por cobardía. Porque me subestimaron. Porque pensaron que yo no era una profesional del periodismo. Porque creyeron que detrás de esa ventana informativa había alguien improvisando, alguien sin formación, alguien fácil de desacreditar. Y también porque el machismo sigue imperando en el periodismo mexicano. No aceptan que una muchachita como yo haya sido responsable de un proyecto como el blog del narco. No encaja en su molde. No cumple con la imagen que esperan del periodista serio. Yo misma viví desprecio por ser mujer cuando inicié en un medio tradicional. Comentarios disfrazados de bromas, dudas constantes sobre mi capacidad. Miradas que decían, no estás lista, antes de que yo siquiera hablara. Aprendí a resistir en silencio, pero el silencio nunca fue mi vocación. La amenaza que no tiene fecha de caducidad. No sé cuánto tiempo durará la amenaza sobre mí, ni cuánto se extenderá este exilio europeo. Hay días en los que logro respirar con más calma, en los que siento que puedo caminar sin mirar tanto hacia atrás. Pero hay otros en los que me siento observada, en los que el miedo vuelve como una sombra larga que no termina de desaparecer. Vivir así desgasta. Yo espero que un día, no muy lejano, pueda hacer mi vida con tranquilidad, poder ejercer el periodismo libremente, sin pensar en represalias, sin calcular cada palabra como si fuera una pieza en un tablero peligroso. Ese es mi mayor anhelo, normalidad. ¿Regresar a México? Hoy, sinceramente, no es factible regresar. Sería irresponsable decir lo contrario. Pero no pierdo la esperanza. México sigue siendo mi casa, mi raíz, mi memoria. Extraño el ruido, el caos, la calidez.
Extraño incluso aquello que me obligó a irme, porque el amor por un país no desaparece cuando lo dejas, a veces se vuelve más intenso. Sueño con el día en que pueda volver a mi bello México sin miedo. Sí, soy consciente de que me consideran la bloguera más buscada en Occidente en estos momentos. Y no es algo que haya deseado jamás. Nadie sueña con ser perseguida. Nadie estudia periodismo para convertirse en objetivo. Yo solo quería informar, abrir una ventana, nombrar lo que estaba pasando cuando otros preferían callar. Si algo he aprendido en todo este proceso es que la verdad tiene un costo, pero el silencio también, y yo elegí pagar el precio de hablar. No sé qué vendrá después, no sé cuánto durará este exilio, no sé si la historia que empezó como un blog terminará algún día en paz. Lo único que sé es que sigo aquí, con miedo, sí, con cicatrices también, pero con la convicción intacta, porque aunque intenten desacreditarme, minimizarme o perseguirme, hay algo que no pueden quitarme: mi voz. Mi nombre es Lucy. Bueno, es el nombre que me pongo por seguridad. Soy la creadora del blog del narco. Soy la sombra de la voz de historias que pasaron en México y fueron reales, muy reales, y no hay nadie que pueda negarlo. Soy mujer, soy escritora, soy bloguera y ahora solo busco mi paz. Analistas han descrito el blog del narco como el mayor archivo digital de la violencia del narco en México. Un repositorio caótico, pero indispensable para entender esos años. Su auge coincidió con los puntos más sangrientos de la guerra. Su caída con el momento en que el costo humano y personal de sostenerlo se volvió insostenible. Con los años, muchas notas desaparecieron, enlaces se rompieron, y el sitio perdió la centralidad que tuvo al principio. Lo que quedó fue el recuerdo difuso, la idea de un lugar en internet donde podías ver lo que el país no estaba preparado para enfrentar. Hay algo especialmente inquietante en todo esto. El blog más temido de México no fue creado por un cártel, ni por una red internacional, ni por un medio enorme, sino, según el propio relato, dos jóvenes trabajando desde sus computadoras, empujados por el miedo y por la necesidad de contar lo que otros callaban. Dos personas anónimas que se convirtieron, sin quererlo, en archivistas de la pesadilla colectiva de un país y que terminaron pagando el precio: amenazas, desapariciones, exilio, vivir con la sensación de que compartir información puede ser tan peligroso como disparar un arma. El blog del narco obliga a hacer una pregunta incómoda: ¿hasta dónde llega el derecho a saber? ¿Y a partir de qué punto mostrarlo todo empieza a destruir también a quienes miran? Hoy el sitio original es apenas una sombra de lo que fue, pero sus capturas, sus copias y sus historias siguen circulando en foros, tesis, reportajes y conversaciones en voz baja. Lo que empezó como un blog anónimo se convirtió en una especie de espejo, uno que México no quería ver, pero tampoco podía seguir ignorando. Tal vez al final, lo más perturbador del blog del narco no fue su contenido explícito, sino la pregunta que dejó flotando. Si se necesitó un sitio así para enterarnos de lo que estaba pasando, ¿cuántas cosas igual de oscuras siguen ocurriendo hoy sin que nadie se atreva a abrir otro archivo? Hoy en día no se sabe qué pasó con Lucy, no se sabe si pudo encontrar la paz que quería, no se sabe si volvió alguna vez a México. Lo único que deseamos es que esté bien. Esta historia fue traída de vuelta gracias a que guardamos algunas capturas en el blog de Reddit que la misma Lucy tenía hace muchos años. Hoy en día, todos esos blogs que ella escribía personalmente han desaparecido. Esto es gracias a estas capturas que guardamos durante muchos años. Muchas gracias por ver nuestro video. Si te gustó, dale like y comparte. Estaremos subiendo contenido así cada semana. Gracias por apoyarnos. Estamos iniciando en este proyecto de YouTube. Esperamos traerte contenido de calidad cada vez. Sin más que decir, que tengas una buena noche. Esto es un documental original de Garbage Media. Muchas gracias. Hasta luego.